bendición en esta tarde estar una vez más delante de ustedes para traer la programación Manantial de Vida y Verdad desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Damos gracias a Dios porque nos permite esta hermosa oportunidad de transmitir esta programación a través de la radio, a través de la televisión. Damos la bienvenida a todo radio escucha y televidente en esta hora que sintoniza esta programación. Estamos contentos, felices de estar una vez más a través de este medio, desde los estudios de CIAR TV, para llevar a ustedes la palabra de Dios principalmente, pero también un saludo muy cordial, muy afectuoso a cada uno de ustedes. Pero antes de continuar, quisiera me permitieran elevar una oración a Dios para que este tiempo el Señor lo tome en sus manos, se glorifique de una manera muy especial, el Espíritu Santo a través de su persona pueda tocar la vida de cada uno de los radioescuchas y televidentes que en esta hora nos sintonizan en cualquier parte del mundo. Permítame hacer esta oración. Dios eterno, Padre de misericordia, te doy gracias porque es tu bendición maravillosa la que me permite estar a través de estos medios, Señor, llevando mi voz, Señor, pero detrás de mi voz, Señor, el propósito tuyo de hacer llegar un mensaje de aliento, un mensaje de exhortación, un mensaje de amor, de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que nos sintonizan en esta hora. Ruego, Señor, que tu Santo Espíritu toque las vidas, los corazones. Si alguna persona ahí, Señor, en su hogar, en su oficina, en su vehículo, Señor, donde esté, está pasando por alguna situación difícil, Padre eterno, extiende tu mano de poder, tu mano de bendición, Señor, y que cada uno reciba conforme a su necesidad. Padre, ruego la gracia tuya sobre mi vida y sobre la vida de cada radioescucha, de cada televidente en esta hora, para que en sus vidas y en mi vida tu nombre sea glorificado. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Es el segundo programa que transmitimos y damos gracias al Señor porque esto es una bendición que Dios ha permitido. Gracias a Dios porque podemos llegar hasta ustedes para llevarles primeramente pues un saludo de Navidad. Ya estamos en diciembre, estos días pudiéramos considerar algunas cosas impropias que suceden, que vemos, que experimentamos en estos tiempos, como el comercialismo, como esa costumbre de darse regalos unos a otros y olvidar el sentido verdadero de la Navidad. Pero yo me gozo en estos días, ¿sabe por qué? Porque estas fechas son fechas muy especiales. Me traen recuerdos maravillosos, pues no solamente de la armonía que disfrutamos con la familia, con nuestros hijos, en el hogar, sino las bendiciones que Dios hace caer sobre nosotros. Cada diciembre podemos ver de una manera muy especial la mano del Señor. ¿Sabe? Yo tengo muchas experiencias preciosas de estos tiempos. Siempre los pastores estamos preocupados por llevar no solamente la palabra que bendice a las personas, sino también llevar un incentivo, una motivación, principalmente a los niños, ¿verdad que sí? En este tiempo no olvidamos a los niños y sabe que muchas ocasiones en estas fechas, siendo pastores de una congregación, pues procuramos hacerles llegar un regalito a los niños y siempre en esas fechas andamos preocupados cómo le vamos a hacer. La economía está difícil para llevarle regalo a los niños y tantas cosas que vienen a nuestra mente y que en algún momento nos preocupan. Pero siempre, siempre Dios ha extendido su mano poderosa y ha bendecido nuestro ministerio y ha bendecido la vida de aquellos que están a nuestro alrededor, de esos niños, de esas congregaciones que Dios nos ha concedido pastorear. Y por eso damos gloria al Señor, porque a través de diferentes medios, de diferentes personas, Dios ha bendecido nuestra vida. Le voy a compartir un testimonio nada más. Uno de esos años difíciles, económicamente hablando,
estábamos por ahí atendiendo los quehaceres del ministerio y regresamos. Era en el mes de diciembre, era en estos días, en estos tiempos de Navidad, y cuando regresábamos de estar cumpliendo con esas tareas ministeriales, llegamos a nuestra casa y estábamos a una cierta distancia de nuestro hogar, cuando vimos la puerta de nuestra casa abierta totalmente. El primer pensamiento que llegó a nuestra mente y a nuestro corazón fue: ya nos robaron, ya se metieron los ladrones a nuestra casa. Y ese fue el primer pensamiento. Así somos nosotros los seres humanos, siempre pensamos un pensamiento negativo cuando nos encontramos con una circunstancia así. Y fue lo que pensamos: ya se metieron a nuestra casa, ya nos robaron. Nos imaginábamos un desorden en la casa, cajones abiertos, ropa tirada, tantas cosas que vinieron a nuestra mente. En un instante pensamos todo eso y nos miramos mi esposa y yo y dijimos: ya se metieron en la casa. Y bueno, llegamos a nuestra casa, nos estacionamos y entramos a la casa, y verdaderamente había un desorden tremendo. Pero ¿sabe cuál era el desorden? Sobre la mesa de nuestro comedor estaban una cantidad tremenda de despensas. En el pasillo alrededor del comedor estaban bolsas llenas de ropa nueva. Estaba la casa verdaderamente hecha un desorden, pero con todas esas cosas. Y luego nos fuimos a una mesa de centro que teníamos ahí, y ahí nos encontramos un sobre de esos largos, tamaño oficio, con una carta. A un rincón de aquella sala estaban 3 computadoras ahí, y nos miramos así como nos miramos antes de entrar a nuestra casa, mi esposa y yo, y entonces pensamos: algo ha sucedido aquí. Y entonces, cuando checamos aquel sobre, cuando checamos aquella carta, era una carta de unos amigos de un matrimonio de americanos, y no solamente estaba aquella carta, sino que estaban $1,000 en aquel sobre. Y esa carta decía: esta bendición la dejamos para el pastor Teodoro Veloz para que se compre una computadora nueva. Las despensas que están aquí son para que las distribuyan entre la congregación que ustedes pastorean. La ropa igualmente, que haya bendición para todos, principalmente para ustedes. Escojan lo que ustedes tengan que utilizar, quieran utilizar, y lo demás compártanlo. Hermano, qué bendición. Ese tipo de bendiciones, ese tipo de cosas nos han sucedido año tras año, y por eso glorificamos al Señor. Y estas fechas son fechas especiales para nosotros, son fechas especiales para nuestra vida y para nuestro ministerio. Entonces, pues pudiéramos criticar muchas cosas, pero es preferible exaltar las cosas preciosas, las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para, hermanos, glorificar su nombre. Así es de que nosotros le mandamos un saludo de Navidad, le mandamos un saludo con todo nuestro corazón de parte de mi familia, mi esposa Carolina Torres, mi hijo Joan Adrián Veloz, mi hija Brenda Carizot Veloz, mi hijo Teodoro Daniel Veloz. Formamos la familia Veloz Torres. Y con todo nuestro corazón a cada uno de ustedes le mandamos un saludo, un abrazo fraterno, lleno de amor para usted, para sus familias. Que Dios bendiga de una manera muy especial sus vidas, la vida de su familia. Y aquellos que quizá están pasando por alguna situación difícil, por algún momento dramático en su vida, en estas fechas también hay quienes se van al otro extremo porque se sienten solos, porque la familia los ha abandonado. X circunstancia que esté pasando usted, que me ve, que me escucha, yo quiero decirle que hay alguien que no se olvida de usted, que hay alguien que está presto para ayudarle, está presto para escucharle, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, que le ama a usted con mucho amor, que está esperando que usted vuelva sus ojos hacia Él, y Él extenderá su mano de bendición para sostenerle, para conducirle durante su vida, para darle la bendición que usted necesita. No se sienta solo, sola, el Señor está con usted. Qué precioso es saber que tenemos un Dios de misericordia que está dispuesto
para bendecir nuestras vidas. Gloria al Señor. Yo quisiera compartir la palabra de Dios con ustedes y hablarles en la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 6, versículos del 1 al 2. Versículos del 1 al 2. Quisiera en esta hora hacerles llegar esta palabra, gloria al Señor, para que usted pueda asimilarla en esta hora, usted pueda recibirla, usted pueda entenderla, pero sobre todas las cosas, practicarla, ponerla por obra. Dice en el capítulo 6, segunda carta a los Corintios, versículos 2 en adelante, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Versículo 2 de este capítulo número 6 de la segunda carta a los Corintios. Yo quisiera hablarles en esta tarde acerca de la bendición que Dios quiere darnos a usted y a mí. Una bendición tan especial, una bendición tan grande, que es la bendición de la salvación, la bendición de la vida eterna. Usted pudiera anhelar muchas cosas en estos tiempos de Navidad. A lo mejor está anhelando una nueva casa, a lo mejor está anhelando un nuevo carro, a lo mejor está anhelando algún otro bien material. Y no es malo, no se le puede juzgar a usted por anhelar todas esas cosas. Dios mismo desea prosperidad para nosotros. Pero encontramos en la palabra de Dios que en estos tiempos nosotros tenemos que recordar que Dios, el Padre, quiere que recibamos el mejor regalo, el regalo de la vida eterna que está solamente en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En esta hora yo quisiera hablarle acerca de este regalo que Dios mandó de allá de arriba del cielo. Y quiero preguntarle en esta hora, ¿qué hará usted? ¿Qué haré yo con este regalo que Dios nos mandó del cielo? Mire, quisiera hacerle meditar, reflexionar en algunas cosas, en algunos actos que nosotros vemos y que muchas veces son actos que están fuera del alcance del ser humano, pero que la mayoría de ellos son provocados por la negligencia de cada uno de nosotros. Podemos ver en nuestro medio ambiente que hay mucha contaminación. En todas partes hay contaminación. Contaminación por basura, contaminación por fábricas, empresas que están echando humo a la atmósfera, contaminación de los mares a través de esos residuos de petróleo, combustibles, aceites, tantas cosas. Y hemos escuchado de noticias, el Golfo de México contaminado, tanto tiempo que tardaron en limpiar esas aguas, y las ciudades luchando y tratando de hacer conciencia en la ciudadanía para que no se contamine con basura la ciudad. Y podemos ver todo esto a nuestro alrededor. Y a veces es triste ver una ciudad sucia, a veces es triste ver estos acontecimientos que dañan la integridad física del ser humano, se pone en riesgo, y es a través de estos hechos, de estos acontecimientos. Y pudiéramos considerarlos como hechos lamentables. Pero ¿sabe qué? Lo más lamentable es la contaminación del corazón, la contaminación de la mente. Si nosotros pudiéramos limpiar el mundo entero de toda la contaminación, pudiéramos limpiar las ciudades, pudiéramos limpiar los ríos, los canales, los lagos, los mares, pero el corazón del hombre sigue manteniéndose contaminado con suciedad, con pensamientos inmorales, este mundo lamentablemente volvería una vez más a contaminarse, aún a pesar del esfuerzo de todas las autoridades y de la ciudadanía. Seguiría contaminándose el mundo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está contaminado. Y esta contaminación
la Biblia le da un nombre, le llama pecado. El hombre tiene pecado en su corazón. El hombre se contamina de pecado en su corazón. El pecado es el gran problema de la humanidad, del ser humano. Por ese pecado, el hombre fue separado, apartado de Dios, porque el pecado hace separación entre el hombre y el Creador. Es decir, que ese pecado es el que levanta una muralla que nos separa de Dios. Pero Dios quiere derribar esa muralla. Dios quiere quitar ese pecado. Pero antes de hablar de cómo el Señor quiere quitar este pecado, yo quisiera hablarles acerca de esa contaminación, de ese pecado que muchas veces el hombre, la mujer, no lo percibe y piensa y dice que está bien así como está viviendo. Y no aprecia que hay contaminación en su vida, que hay contaminación en su corazón. La Biblia nos habla de que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. El hombre está muerto, dice la Biblia, en sus delitos y pecados. ¿Cómo un hombre puede estar muerto? Bueno, la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor allá en San Juan 3:16, un versículo central de la Biblia, un versículo evangelístico por excelencia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, Dios está hablando acerca de la vida eterna y está hablando acerca de la condenación eterna. Quiere decir que el hombre que está contaminado de pecado está condenado a la muerte eterna. Pero la palabra del Señor nos enseña que el que no tiene a Cristo en su corazón ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, el pecado tiene una paga. Dice Pablo a los romanos que la paga del pecado es la muerte. Y muchos están muertos a pesar de que están viviendo en esta tierra, están muertos en sus delitos y pecados. Un poeta español, Gustavo Adolfo Bécquer, escribió unas líneas, un poema que se llama No son los muertos. Y yo quisiera leer la primera parte de este poema y la culminación de este poema. Es un poema corto, pero yo quiero decirle las primeras palabras de este poema. Dice, no son muertos los que en dulce calma en paz reposan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Y al final de su poema dice, por eso hay hombres que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. Parece un trabalenguas, ¿verdad que sí? Pero no, no es un trabalenguas. Simplemente está diciendo este poeta que hay muchos que están caminando en el mundo, que hay muchos que están respirando en el mundo, que hay muchos que están haciendo actividades en el mundo, mas sin embargo están muertos y muchos no se han dado cuenta. Yo quiero hablarle acerca de esto. Dios es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu de Dios es el que nos mantiene vivos. La Biblia habla cuando los justos, ¿quiénes son los justos? Aquellos que han sido lavados de sus pecados por la sangre de Cristo. Ellos han sido justificados por Jesús. Pero dice que cuando los justos pasan de este mundo a otra dimensión, a otra vida, cuando se van de este mundo, la palabra del Señor nos enseña que ellos duermen, porque los muertos en Cristo, hermanos, prácticamente dice la Biblia que están durmiendo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo un día, dice la palabra, hablando allá el apóstol a los tesalonicenses, dice que un día el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, levantará a los muertos, a los que murieron en Cristo, es decir, a los que murieron creyendo en Cristo, a los que murieron esperando al Mesías. El Señor los levantará de esa tumba, de donde están durmiendo, para que estén para siempre con el Señor. Y la palabra del Señor nos enseña que si nosotros vivimos en ese tiempo, seremos arrebatados, iremos juntamente con ellos para estar para siempre con el Señor.
pero dice la palabra que dormimos. ¿Por qué? Porque el creyente, porque el que aceptó a Cristo, cuando muere en esta tierra, simplemente lo que hace es cerrar sus ojos para abrirlos en la eternidad con aquel Cristo de la gloria, al cual se le fue reconocido su sacrificio y el cual fue aceptado en el corazón. Quiero en esta hora entonces llevarle a pensar en esto, que hay muchos muertos en la tierra que no se han dado cuenta que están muertos. Dijo alguien por ahí, despiértenlos, háganles saber que están muertos. Y qué tremendo. Dice la palabra que ellos, estas personas, estos muertos, tienen que oír su voz. Tienen que escuchar su voz, porque la palabra que leímos en esta hora, escuche lo que dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que cada uno de nosotros clamemos a Él por ese perdón. Tiempo aceptable. ¿Cuál es el tiempo aceptable? ¿El día de ayer? El día de ayer ya se fue. ¿El día de mañana? El día de mañana todavía no llega. ¿Cuándo es el día aceptable? Dice la palabra que hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo aceptable. Este momento que tú me estás escuchando en esta hora es el tiempo aceptable. Es el tiempo de salvación. Por eso el Señor siempre estará hablando a tu vida, a mi vida, haciéndome el llamado para reconocer que yo le necesito, que tú le necesitas. El salmista dijo, haré mis votos con Dios cada día. Quiere decir que cada día nosotros tenemos que clamar, nosotros tenemos que estar apercibidos de que tenemos que estar a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque hoy es el día aceptable, porque hoy es el día en el cual de pronto yo tengo que dar cuentas a Dios de mi vida. No puedo esperar a mañana, porque el mañana no sabemos qué dará para nosotros, dice la palabra. No podemos ir al pasado porque el pasado ya se fue, ya es historia. Hoy es cuando tú y yo podemos cambiar nuestro destino, podemos cambiar nuestra situación futura. Hoy es cuando tú y yo podemos vislumbrar lo que vendrá después. Con Cristo Jesús en el corazón, nosotros tenemos esperanza de vida. Por eso dice la palabra que Él dio a su Hijo para que nadie se perdiera, sino para que todos procediéramos al arrepentimiento y tuviéramos la vida eterna, tuviéramos la vida que Cristo da. Cristo dijo, y ahora hoy es el día, el tiempo de salvación. En el presente es cuando tú y yo podemos aceptar a Cristo. Mientras se diga hoy, es el momento adecuado para aceptar al Salvador, porque vendrán otros tiempos, pero quizá no tengamos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor. Escucha lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. La palabra del Señor dice en el capítulo número 4 que las circunstancias de las personas, de los hombres, pueden en algún momento dado ponernos en peligro, pero siempre cuando tú y yo estamos de la mano del Señor, el Señor estará con nosotros y Él actuará en favor nuestro. Nosotros podemos entonces entender que la palabra del Señor nos enseña que una de las cosas importantes que tú y yo tenemos que considerar es que Él quiere socorrernos. El salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y tú y yo tenemos que estar atentos a esta palabra. Y mira, dice la escritura, creo que dije Hechos, es Hebreos capítulo 4, versículos 6 y 7, dice de la siguiente manera: por lo tanto,
puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Dice la palabra, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra del Señor entonces nos habla, nos enseña que tenemos que tomar nuestra decisión ahora. Este tiempo de Navidad es un tiempo precioso para aceptar a Cristo. Es el tiempo en el que tu corazón debe estar sensible a la voz de Dios, al llamado de Dios. Es cierto, todas las empresas te proporcionan ese tiempo de vacaciones y lo disfrutas con la familia y sales a viajar a otros lugares, sales a viajar a donde están tus hermanos, a donde está esa familia que tú amas, pero no es el tiempo para hacer ese tipo de actividades. Es el tiempo de un recogimiento espiritual, es el tiempo de pensar que Dios en su infinito amor nos mandó un regalo como ninguno, un regalo que transformará tu vida, que transformará tu destino final, que transformará tu eternidad. Ese regalo no lo podemos rechazar. Por eso la palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás tiene su tiempo, será añadido. Lo que tú buscas, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, te será añadido, pero si buscas primeramente el reino de Dios. Yo creo que este tiempo es un tiempo precioso para reflexionar, para pensar que el amor de Dios manifestado en su Hijo no debe ser rechazado. Los muertos tienen que escuchar su voz. Los muertos tienen que escuchar la voz del Señor. Así como en aquel día cuando Cristo venga, aquel día cuando el Señor levante a los suyos, aquel día cuando el Señor cumpla su promesa de que vendrá otra vez para llevarnos con Él, los muertos oirán su voz, dice la palabra. Pero los muertos que hoy están caminando también tienen que escuchar su voz. La palabra del Señor, hermanos, amigos, nos exhorta acerca de esto. Romanos capítulo 5, versículo número 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los más ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, dice, gran número así de hombres como de mujeres. Qué precioso sería que en este tiempo pudiéramos decir estas palabras, que en los pórticos de los templos, que en los santuarios, que en las capillas donde se alaba al Señor, hubiera una gran cantidad de hombres y de mujeres que se aumenten para alabar y glorificar al Señor, para recibir al Señor. Qué bonito sería poder decir de esta manera, y los que creían en el Señor aumentaban más y más y más. Dios está esperando eso. Y de entre esos más que se agreguen a la congregación, a la iglesia del Señor, Dios está esperando por ti. Dios está esperando que tú te acerques para aceptar su palabra. Qué precioso es el amor de Dios. Los muertos deben escuchar su voz. Los muertos deben escuchar esa palabra. Los muertos en sus delitos y pecados deben aceptar a Cristo en su corazón y pedir perdón por sus pecados. ¿Por qué están muertos? Porque esa es la paga. El apóstol Pablo a los romanos habla de una manera muy específica, muy clara. Me admira mucho cómo el apóstol Pablo era preciso cuando él compartía la palabra que el Espíritu Santo le decía que hablara. Dice el versículo 23 del capítulo 3 de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que el pecado
no nos permitirá disfrutar la gloria de Dios. Por eso es necesario que escuchemos la voz de Dios. Estamos muertos si no tenemos a Cristo. Estamos muertos si no escuchamos su voz. Estamos muertos si no reaccionamos a esta invitación que Dios nos hace de ser justificados, como dice el versículo 24, gratuitamente por su gracia. Dios no te cobra la salvación. Cristo ya pagó el precio de tu salvación en la cruz del Calvario. Fuimos comprados, dice la palabra, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, el Cordero sin mancha y sin contaminación, que pagó el precio de nuestro pecado. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En nadie más, solamente en Cristo Jesús. Dice la palabra que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Tienes que escuchar esta palabra, tienes que recibirla si quieres disfrutar la gloria de Dios, si quieres disfrutar la bendición de Dios. Estos muertos en sus delitos y pecados tienen que volverse al Señor para poder ser adheridos a cada persona, a cada alma que disfrutará en aquel día las bodas del Cordero, aquella gran fiesta que se celebrará con nuestro Señor allá en los cielos. Dice la palabra de Dios entonces que tú tienes oportunidad ahora, en este día, en este momento, porque quizá más tarde no estés disfrutando de la vida, de la existencia. Es por eso que tenemos que estar atentos al llamado del Señor. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que escuchar esta palabra. Hay una porción bíblica que me gusta mucho compartir y que quisiera en esta hora hacerlo contigo, porque es una palabra que debe exhortarnos a nosotros a buscar esa presencia del Señor, a buscar esa gracia de Dios para nuestra vida. Dice en el capítulo 10 de la carta a los Romanos de la siguiente manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos dos versículos nos hablan de ese acto de contrición, nos habla de ese acto de humillación, de reconocimiento de nuestra situación espiritual. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que confesar a Cristo. ¿Qué es confesar a Cristo? Pues creer que Él es el Hijo de Dios. Creer que Él es el Salvador del mundo. Creer que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, derramando su sangre, entregando su vida, pagó el precio de nuestra salvación. Tienes que creerlo y tienes que confesarlo y tienes que reconocerlo. Con tu boca tienes que declararlo. Tienes que creer con el corazón para que seas justificado. En otras palabras, tienes que ser sincero. Yo conozco personas que todos los días se están entregando a Cristo. Tú tienes que entregarte a Cristo una sola vez y para siempre, porque un solo sacrificio hizo el Señor y para siempre. Cuando tú lo reconoces y lo aceptas, en ese momento tú eres salvo. Y dice la palabra que cuando tú lo haces hay fiesta en el cielo porque un pecador se ha arrepentido. Enseguida lo que tienes que hacer es tener una relación con Dios, buscar la presencia de Dios, pero tú ya eres salvo. Buscar esa comunión con Dios, no descuidar la salvación que Dios ha puesto en tu vida, no descuidar esa gracia, esa misericordia que el Señor te ha dado, no descuidar ese amor que ha derramado en tu vida y buscar siempre la presencia del Señor. Pero en el momento que tú recibes a Cristo, en ese momento tú eres salvo y en ese momento tienes la promesa de entrada al reino de los cielos para disfrutar lo que el Señor tiene preparado para ti. Y no es cualquier cosa.
Dice la palabra de Dios que allá en el cielo hay cosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado y que no han entrado en corazón de hombre. Juan, el apóstol, tuvo una visión del cielo que nos está esperando, donde disfrutaremos esa vida eterna con Cristo Jesús. Y él lo que hizo fue, a través de palabras humanas, tratar de describir la visión que él estaba teniendo de ese cielo precioso donde reina nuestro Padre y donde está Cristo a su diestra. Y él declara que allá en ese cielo hay calles de oro. Yo no sé si sean de oro, pero fue la expresión, fue lo más acercado a la realidad que él estaba viendo en aquella visión. Es decir, él lo comparó con el oro, pero yo te aseguro que es algo todavía más precioso que el oro. Él expresó que miraba un mar de cristal. No puedo imaginarme yo un mar de cristal, pero él hizo esta comparación para hacernos a nosotros llegar una imagen de ese cielo maravilloso. Pero dice la palabra que como por un espejo conocemos solamente, porque Juan no tenía las palabras precisas para decir todo lo que él estaba viendo. Todas esas cosas que él vio y que trató de describirlas son mucho más hermosas de lo que él pudo expresar. Eso es lo que nos está esperando. Vale la pena entonces aceptar esa salvación que el Señor nos ofrece cada día y que hoy Dios te está ofreciendo a ti, y que debes escuchar esta palabra, esta invitación, para que aceptes a ese Salvador que quiere lo mejor para ti y para tu vida. Los muertos tienen que escuchar su voz, los que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué destino les espera a los que están muertos en sus delitos y pecados? A veces no nos gusta hablar de esto, o no nos gusta escuchar acerca de esto, pero tenemos nosotros que entender que hay consecuencias del pecado, hay consecuencias de nuestros actos en esta tierra, y nosotros tenemos que cambiar ese destino. La segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 1, versículos 7 al 9, escucha lo que dice la palabra de Dios. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Escucha lo que dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria, dice la palabra de Dios. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es decir, habrá unos que serán condenados a esa llama de fuego, dice la palabra, que no se apaga, donde hay gusano que no muere, donde hay sufrimiento eterno. Cuando yo comparto esta palabra con algunas personas, les digo: ¿por qué sufrir cometiendo pecado? ¿Por qué sufrir en esta tierra? Aquel que comete pecados, aquel que comete delitos, va a una cárcel y sufre en esa cárcel tantas situaciones difíciles. Sufrir en esta tierra y luego terminar sufriendo en la eternidad no tiene caso, no tiene sentido, y nosotros tenemos que recapacitar en esto. Sufrir en esta tierra y luego seguir sufriendo en la otra vida, en la condenación eterna. Yo creo que tenemos que usar nuestra lógica, nuestra inteligencia y aceptar al Señor. Quizá cuando tú aceptes al Señor, alguien te rechace. Quizá tu familia ya no quiera saber de ti y sufrirás algunos desprecios, sufrirás algunas situaciones, pero la recompensa será maravillosa, será grande.
La palabra del Señor dice que somos bienaventurados si nos persiguen, si dicen toda clase de mal de nosotros mintiendo. Somos felices, seremos bienaventurados. Y el Señor recompensará, hermano, hermana, amigo, amiga, todo sacrificio que tú hagas por el Señor. Recuerdo las palabras de Pablo cuando él decía que él dejaba todo, porque tenía posesiones, tenía oficio, tenía estudio, tenía títulos, tenía fama, tenía poder, mas sin embargo él dijo: yo lo dejo todo por el conocimiento de Cristo. Y por el conocimiento de Cristo, mira que fue apedreado, por el conocimiento fue a la cárcel, por el conocimiento del Señor y de su palabra, él sufrió penalidades, dice la Biblia, como buen soldado de Jesucristo, y así nosotros también debemos sufrirlas, pero habrá recompensa. Qué precioso es ver al apóstol en una cárcel cantando alabanzas al Señor. Imagínate esa escena, atado de sus pies y de sus manos con grilletes, con cadenas, y seguramente levantando sus manos al cielo y alabando a Dios en esa situación. Y aún con sus cadenas en sus manos, escribiéndole a los hermanos de las iglesias, diciéndoles: regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. Desde una cárcel, sufriendo por el evangelio, sufriendo por amor a Jesucristo, pero él sabía, él decía que él terminaría la carrera, pelearía la buena batalla, mantendría la fe y terminaría esa carrera con gozo. Qué precioso es tener a Cristo en el corazón, que aún cuando estás pasando por problemas difíciles, hay gozo, hay paz, hay contentamiento y hay alabanza de nuestros labios, nacidas del corazón, para aquel que vive y que reina para siempre. Esa es la vida que Dios quiere darte. Esa es la paz que Dios quiere que disfrutes. Ese es el amor que Dios quiere derramar sobre tu vida, para que tú vivas esta vida de una manera bendecida, maravillosa. Escuchen la voz los muertos, la predicación del evangelio, la predicación del amor de Jesucristo, de la salvación que Él quiere regalarte. Hay tantas porciones bíblicas que nos hablan acerca de lo que tú y yo tenemos que hacer para alcanzar esa bendición que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Qué precioso es pensar en esa bendición que tú puedes alcanzar hoy, no mañana, porque mañana a lo mejor no llega para ti, pero hoy que estás escuchando esta plática que yo tengo contigo, hoy es el día de salvación. Por algo estás en este momento sintonizando esta radio, viendo esta televisión a través de ese aparato que tú tienes ahora. Fíjate lo que dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 10. Dice: mas no todos obedecieron al evangelio. No todos obedecieron al evangelio, dice la palabra. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dijo Isaías. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová Dios? Quiere manifestarse sobre ti, quiere manifestarse sobre tu vida, sobre la vida de tu familia. Qué hermoso es ver una familia en estos días de Navidad, en estos tiempos, juntos, unánimes, caminando de la mano hacia la casa de Dios para alabarle con todo el corazón. Una familia que tiene paz, que tiene gratitud a Dios, que tiene el gozo del Señor, que tiene su presencia, que tiene la unción de su Santo Espíritu y que asiste a la iglesia y alaba y glorifica al Señor. Qué bello es ver esa escena cuando las familias se congregan, entran por las puertas del santuario con acción de gracias, con cántico de alabanza. Es hermoso ver ese espectáculo cada día de actividad en la iglesia. Es hermoso ver las familias juntas, el padre, la madre, los hijos, alabando al Señor en la iglesia. Pero qué triste es escuchar las noticias, la televisión, la radio, cuando en una fiesta donde no estaba la presencia de Cristo,
donde estaban solamente muertos en sus delitos y pecados, terminaron peleando. Terminó alguien muerto, terminó alguien en la cárcel, terminó alguien en el hospital, herido, herida. Qué triste es ver que las familias se desintegran por un problema que surgió al calor del alcohol, de la bebida embriagante. Qué triste es ver esta situación, que ya la familia no puede convivir porque ya surgió ese problema. Dios no quiere esto para ti y para tu familia en esta Navidad. Dios quiere paz, Dios quiere gozo, Dios quiere regocijo para ti. Dios quiere hablarte a ti en esta hora para que puedas disfrutar esa paz que Dios quiere darte en esta Navidad, en este tiempo. La predicación del Evangelio. ¿Cuántos mensajeros no hay ahora? Precisamente a través de este ministerio de CIAR TV. ¿Cuántos predicadores no vienen a este estudio para hablarte del amor de Cristo? ¿Cuántos cánticos no has escuchado? Ese hermoso himno, suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Qué hermoso es tener esta experiencia de lo profundo de nuestro corazón, alabar al Señor con esos himnos, con esos cánticos, no monótonos, no nacidos de una costumbre, sino nacidos de la gratitud del corazón. Decirle al Señor, te doy gracias por la vida que tú me das, te doy gracias por la familia que tú me has concedido, te doy gracias por la bendición que tú me permites disfrutar, por el alimento que puedo llevar a mi boca, por mi trabajo, por todas esas bendiciones, porque todas y cada una de las cosas que disfrutas son bendición de Dios. Pero la mayor bendición es la salvación, la vida eterna. Mensajeros por todos lados, por todas partes. Mira, recuerdo el testimonio de un varón que compartió su experiencia en una noche de campaña, un 3 de diciembre de 1988, aproximadamente a las 9 de la noche. ¿Por qué lo recuerdo? Porque fue el día más maravilloso de mi vida, cuando yo conocí a Cristo como mi Salvador. Pero aquel varón que compartió su testimonio, que ya está en la presencia del Señor precisamente, el hermano Manuel Azúcar, quizás has escuchado su testimonio, y él decía, yo estaba huyendo de los cristianos, de los creyentes, estaba en el hospital y hasta la enfermera me hablaba de Cristo. Me quité todas aquellas agujas, aquellas mangueras donde yo estaba recluido en aquella cama, me quité todo y salí corriendo por la puerta de aquel hospital, y cuando salí por la puerta de aquel hospital choqué con dos personas, ahí eran doctores o enfermeros, no sé qué serían. Dice, pero cuando choqué con ellos, voltearon ellos a verme y me gritaron, Cristo te ama. Cristo te ama y quiere cambiar tu vida. Hermano, los mensajeros del Señor están ahora hablando de este amor de Jesucristo para ti, para tu familia. Cristo quiere darte la solución a tus problemas, pero sobre todo la solución a esa muerte que está esperando por ti si no aceptas a Cristo como tu Salvador. Estos mensajeros seguimos predicando la palabra del Señor, no cesamos de predicar. A veces nos critican y nos dicen, ¿cuándo van a dejar de hacer eso? Mira, recuerdo que alguien me decía, ya déjate de eso, ponte a trabajar, ponte a hacer otra cosa, déjate de andar haciendo esas cosas. ¿Y sabes qué? Mira, en ese preciso momento que esa persona me dijo esto, su hija empezó a revolcarse en el suelo allá en su casa de una enfermedad que le dio. Y entonces cuando él fue y vio la situación de su hija, corrió a donde estábamos nosotros y nos dijo, por favor, vayan y oren por mi hija que está enferma. Y su hija estaba revolcándose en el piso, ahí estaba, ahí llena de lodo, de su saliva. Y entonces fuimos y clamamos al Señor por misericordia. El Señor hizo la obra sobre su hija y entonces él reconoció que lo que estábamos haciendo era algo bueno, porque vio la obra de Dios en su hija. No podemos dejar de hablar. No podemos cesar de compartir esta palabra. No podemos dejar de decirte que Cristo te ama, que quiere cambiar tu vida, que quiere cambiar tu familia, que quiere cambiar tu destino. Escucha esta palabra, porque solamente así tú tendrás esa bendición. Los mensajeros seguiremos compartiendo, pero quizá tú no tengas la oportunidad de escuchar esa palabra una vez más.
Me encanta cuando el Señor habla allá en el libro de los Proverbios, una porción bíblica que siempre me ha llamado la atención y que cuando tengo la oportunidad de compartirla, lo hago porque es una palabra que debe hacernos reflexionar, que debe hacernos pensar y que a ti te debe hacer pensar. Esa palabra tan preciosa y tan maravillosa que hace, hermanos, si nosotros lo permitimos, mella en nuestro corazón. Dice en el primer capítulo de los Proverbios, y voy a terminar este mensaje, esta reflexión con este pasaje. Dice en el capítulo 1 de los Proverbios, del versículo 20 en adelante: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. ¿Por qué? Porque es hoy. Me llamarán y no responderé, dice la palabra del Señor. Me buscarán de mañana y no me hallarán, porque el tiempo es hoy. Y sigue diciendo: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas, escucha bien lo que dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esta palabra es para ti en esta hora. Esta palabra es para ti que me estás viendo, que me estás escuchando en este momento. Quiero decirte que yo te amo y que ese amor que Cristo ha puesto en mi corazón hace que en esta hora te hable esta palabra, para que tú recapacites y recibas a Cristo como tu Salvador. Le pidas perdón por tus pecados y entonces empiezas a servirle en una iglesia donde se predique la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, la palabra de verdad. Atiende a este llamado, a esta voz que comparto ahora contigo. Quisiera hacer una oración por ti en este momento. Tú que estás ahí, escuchándome, viéndome, si puedes hacerlo, híncate ahí donde estás y dile al Señor: Señor, perdóname, borra mi maldad, te acepto como mi Salvador, cambia mi condición de vida, transfórmame, Señor, te entrego mi vida para que tú hagas de ella un instrumento para gloria tuya, para bendición mía y para bendición de mi familia. Quiero orar por ti en esta hora. Dios eterno, Padre de misericordia, he compartido tu palabra, Señor. Yo ruego en esta hora que esta mujer, este hombre que está ahora, Señor, delante de tu presencia, Señor, tú lo recibas como tu hijo, que perdone sus pecados, que borre su maldad, que transforme su vida, Señor, que él o ella, Señor, puedan caminar contigo, esforzarse para agradarte a ti, Señor. Y yo te ruego que tú los ayudes, que les muestres a través de tu palabra, Señor, esa nueva vida, Señor, que ellos deben vivir y deben disfrutar. Gracias, Señor, porque hasta este momento tu palabra sigue corriendo, tu palabra sigue fluyendo, y entonces, Señor, esa palabra produce fruto para gloria de tu nombre y para bendición de sus vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno que atendiste a esta programación. Qué bueno que nos viste, que nos escuchaste en esta hora. Queremos rogarte que busques una iglesia si has aceptado a Cristo. Una iglesia cerca de donde tú vives.
cerca donde tú estás, busca una iglesia. Hay muchas iglesias donde se está predicando esta palabra. Ahí reúnete con tu familia, ahí instrúyete de la palabra, ahí busca su presencia y verás la bendición que Dios tiene preparada para ti. Este es el programa Manantial de Vida y Verdad. Mandamos un saludo a la congregación del Templo Manantial de Vida y Verdad aquí en Reynosa, en la calle Oro. No es calle de Oro, calle Oro, número 1300, entre Lila y Café. Ahí está la congregación, ahí está el Templo Manantial de Vida y Verdad, donde Dios nos ha puesto para compartir la palabra y para alabar su nombre junto a ese pueblo que ahí se congrega. Mandamos un saludo a la congregación, un saludo a mi esposa, a mis hijos, un saludo para mi hija Brenda, que seguramente está viéndome en esta hora. Le mando un saludo a ella, a su familia, a su esposo, a sus niños preciosos que Dios les ha dado. A mi hijo Joan también un saludo, a su esposa, a sus hijos también, a mi esposa y a mi hijo también que están en casa. Les mando un saludo a todos nuestros amigos, ministerios que están trabajando a través de los diferentes medios. También les mando un saludo. Hasta donde llegue esta señal, les mandamos un saludo. Entendemos que están escuchando en Argentina, en Colombia, en España, en Honduras, Centroamérica, Sudamérica, en Europa. Hasta donde usted esté, vaya la bendición de Dios para su vida. Dios los bendiga. Sintonícenos cada viernes a las 5 de la tarde. Cada viernes de 5 a 6 estamos aquí para compartirles la palabra del Señor. Próximo programa les traeremos un invitado que comparta una alabanza a cada uno de ustedes. Hemos querido invitar a ministerios que cantan y bueno, hemos tenido algunas dificultades para localizarlos, pero el próximo programa les prometemos que les traeremos un invitado que canta precioso, lo localizaremos y lo invitaremos para que le comparta alabanzas que traen un mensaje precioso, maravilloso de parte del Señor. Que disfruten estos días de Navidad. Amén. Ámense mucho, que haya armonía en su casa, en su familia, pásenla bien, con fiestas agradables. Tenga cuidado con esas fiestas que están ahí distribuyéndose y bebidas que alteran la mente y que le llevan a un final triste. Armonice con su familia de una manera bonita para que pueda disfrutar usted, su esposa, sus hijos, sus amigos en esas fiestas. Y recuerden que hay un motivo de esta fiesta, es Jesucristo, que vino a nacer, que vino a morir, pero que resucitó y hoy está a la diestra de Dios, intercediendo por usted, intercediendo por mí, porque Él nos ama, nos sigue amando, sigue clamando al Padre por nosotros. Si en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahora el Señor está a la diestra de Dios diciéndole, Padre, ten misericordia. Que escuchen esa voz, que escuchen esa palabra, dale la oportunidad de volverse a ti, Señor. Amén. Y que usted pueda atender esta palabra y que pueda alcanzar la bendición de Dios. Nos da mucho gusto que usted nos haya sintonizado. Le dejamos bendición y la invitación para que nos acompañe el próximo programa. Recuerde, viernes 5 a 6 de la tarde. El teléfono se lo dejo 955-7114, el teléfono de nuestra casa, 955-7114, Lada 8999, 55-7114. Mi celular, 8999-622693. Queremos orar por usted, queremos saber que usted nos está viendo, nos está escuchando. Déjenos saber que ha sido de bendición para usted esta programación. Así es de que le dejo este número de teléfono, 8999-622693, mi celular, al cual usted puede llamar con toda confianza, cualquier hora donde esté. Usted llámeme y me dará mucho gusto atender su llamada. Bendiciones a todos. Este fue su programa Manantial de Vida y Verdad. Dios me los bendiga a todos.
Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.